Vamos a poner la guillotina por última vez en esta 11ª temporada de la República Independiente de la Radio. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Nido de rojos y de rojas. Tertulia independiente para gente exigente. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días, Javier Gallego. Nos queda un último programa. Sí. Por suerte. Bueno, este mes, este es el último programa, a excepción del que grabamos este próximo fin de semana en Canarias y que se emitirá el último día de junio. Pero antes de ese final, hacemos este especial sobre los deberes para septiembre. ¿Qué pasará con el gobierno y con la legislatura? Y lo hacemos por todo lo alto, recuperando un formato clásico, nuestro nido de rojos para diseccionar a la izquierda desde la izquierda y con la izquierda. Con portavoces de Podemos, Izquierda Unida y Sumar y dos habituales de nuestras tertulias. Antonio Maestre, colaborador de La Marea, El Diario.es y La Sexta, entre otros medios. Antonio, crudos días. Crudos días. ¿Aguantará Sánchez el verano? Sí, claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues ya Con está. protector Ya solar, está. pero bueno, más allá de eso. Sí, no, a ver, yo creo que poca gente duda que vaya a aguantar el verano. Otra ¿Y cosa después de es- septiembre? Sí, yo tampoco tengo ninguna duda de que... Obviamente tenemos que hablar con la información que tenemos ahora, ¿no? Y como no tenemos información, y si dentro de 3 meses aparece una información que sea completamente insoportable, pues obviamente eso cambia el panorama, pero con la información que tenemos ahora yo no tengo ninguna duda de que va a aguantar, y que con la información que tenemos ahora no tengo ninguna duda de que aguantará hasta que él quiera o hasta 2027. También nos acompaña Marta Nebot, periodista, colaboradora en Cuatro, Público, Televisión Española. Crudos días, Marta. Crudos, parece, Crudos, ¿no? ¿no? Sí, sí. Tú escribías el otro día, no es solo que robasen, es quiénes y cómo lo hacían, cutre, zafio, machirulo, asqueroso, representando a la peor España posible. ¿Merecen aguantar? ¿Sabes qué pasa? Que también en ese artículo digo, yo me abono, lo siento, a la teoría de que la corrupción cero no existe porque el ser humano no es perfecto y todos tenemos nuestras contradicciones. El asunto no está en que no te salga corrupción, el asunto está en qué haces con la corrupción. Y mientras el Partido Socialista pueda seguir defendiendo que son unos señores que han hecho negocios propios y que no han pagado ni una tarima, ni un cartel, ni nada que tenga que ver con el Partido Socialista, me parece que van a seguir donde están. Me parece además que los socios lo tienen muy sencillo para justificarlo. La Gürtel, Bárcenas y demás surgió en el 2009 y hasta el 18, después de una sentencia condenatoria, no hubo una moción de censura que les echó. Fijaos el tiempo del que estamos hablando, falta muchísimo, ¿no? Vamos a repasar los dos últimos temas de la agenda política relacionados en la actualidad española. La reunión de la OTAN para aumentar el presupuesto en defensa al 5% del PIB, al que se ha opuesto Sánchez para intentar marcar una posición más a la izquierda que le sirva para capear el temporal de la corrupción interna. Empezamos con eso, con el caso Koldo, que luego fue el caso Ábalos y ahora el caso Cerdán, y no sabemos también si el caso PSOE, porque como dice Rufián... Aquí la única duda es si estamos frente a 3 listos o estamos frente a la Gürtel del PSOE. El secretario de Organización Socialista, nombrado por Sánchez, tuvo que dejar el partido el 16 de junio después del informe de la UCO que lo vincula en una trama de mordidas por contratos públicos junto al anterior secretario, el exministro Ábalos, también nombrado por Sánchez, y el asesor de aquel, Koldo García. Este lunes, estos dos últimos tenían cita en el Supremo. Ábalos negó su participación en las adjudicaciones irregulares y el cobro de mordida y dijo no reconocerse en los audios. Otra disociación entre persona y personaje. Koldo García se acogió a su derecho a no declarar. Cerdán tendrá que hacerlo el lunes 30 de junio y ha pedido que se retransmita en directo toda su declaración para mostrar su inocencia. El juez instructor Leopoldo Puente no ha enviado a ninguno a prisión, aunque ha decretado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. Antes de su declaración, Ábalos habló con un periodista de la SER, José Luis Ábalos rompe su silencio en la SER. Soy un gilipollas, el imbécil de al todo que dijo esto. que se sentía utilizado por los otros dos y maltratado por Sánchez, que le dejó caer mucho más rápido que a Cerdán, aunque también desmintió financiación ilegal del PSOE. Los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Ninguno ha implicado al presidente, pero queda una imagen para la historia. La UCO entrando en la sede del PSOE en Ferraz, como ocurrió en la Gürtel con la sede del PP en Génova.
Además, cuando la UCO registró la casa de Ábalos, encontró con él a una modelo intentando sacar un disco duro escondido en su ropa, y en poder del juez también está el documento por el que Santos Cerdán compraba el 45% de Servinavar, la empresa clave en la trama, aunque él niega que eso tenga validez. Y por si Sánchez tenía pocos problemas... Mire, no me conteste con evasivas, la pregunta es muy concreta. El juez Peinado... Las personas que le he dicho, ¿quién puede tener esa facultad? El que fuera responsable directo. Y le pregunto, ¿quién era el responsable? Desconozco quién era el responsable directo porque yo que no hablaba así en la declaración del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al Supremo que le impute por malversación en la contratación de una asesora para Begoña Gómez. Algo insólito porque todas las esposas de presidentes han tenido asesoras. De Moncloa, la mujer de Rajoy, varias. En un delirante auto, avalado una vez más por la Audiencia de Madrid, Peinado inventa por tercera vez una declaración, dice algo que Bolaños no dijo y afirma que coincidió con la asesora en el entierro de Begoña Gómez. Habéis oído bien. Lleva un año intentando enterrar a Begoña Gómez y por fin lo ha conseguido. No es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes que tiene esa alianza. Ante este panorama de debilidad, Sánchez ha intentado mostrarse fuerte en la cumbre de la OTAN de La Haya. Todos los socios se doblegaron ante la exigencia de Trump de subir el presupuesto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España, que se quedará en el 2,1% del PIB. Lo confirmaba el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una carta a Pedro Sánchez, y Donald Trump, que ha amenazado con subir aranceles a España. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Negociaremos un acuerdo comercial con España y le haremos pagar el doble. Aunque nuestro país no negocia directamente con Estados Unidos porque está incluido en el marco comercial de la Unión Europea, como ha recordado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. PP y Podemos insisten, sin embargo, en que Sánchez ha afirmado lo mismo que el resto de Europa. Lo cierto es que la declaración final se ha modificado para permitir la excepción española, suprimiéndose la fórmula de todos los países tienen que cumplir el compromiso de gasto, y se ha admitido que no se llegue al 5% siempre que se alcancen los objetivos de defensa de la OTAN. España tiene el permiso de hacerlo a su manera, con el porcentaje que decida, según la carta de Rutte, es decir, que el 2,1% que Sánchez dice sería suficiente. Antonio, Marta, empezamos con esto. ¿Sánchez ha conseguido una victoria o lo acabaremos pagando de otra manera? Bueno, yo no sé de qué modo podemos pagarlo de otra manera, es decir... Bueno, por ejemplo, el doble, como dice Trump. Sí, bueno, pero eso no puede negociar de manera, y eso es una evidencia, es decir, los hechos no podemos despreciarlos. España está dentro de la Unión Europea y las relaciones comerciales con Estados Unidos se vinculan dentro del marco de la Unión Europea. Por lo tanto, todo aquello que Donald Trump quiera tomar en represalia contra España tiene que tomarlo en represalia contra la Unión Europea. Por lo tanto, no lo puedo hacer de manera bilateral. Por lo tanto, no sé de qué modo. Es decir, bueno, seguramente a lo mejor Donald Trump tiene maneras imaginativas para hacerlo, ¿no? Pero lo que está claro es que los hechos son muy tozudos, ¿no? Es decir, los acuerdos de la OTAN que se firman no son vinculantes, es decir, no implica que tú firmes en ese documento esa propuesta, que además tiene un lenguaje muy ambiguo para favorecer a todos, ¿no? En vez de decir todos los aliados, dice los aliados, se comprometen al 5%. Voy a recordar que en el 2014 se comprometieron al 2% y todavía no hay países que lo cumplen ese 2%. Ocho países europeos. Por eso no lo cumplen en el 2014, sí. Por lo tanto, estos simplemente son acuerdos que se llegan desde un punto de vista diplomático para que Donald Trump vaya a Estados Unidos y diga que nos van a pagar la factura. Pero lo que está claro es que es irreal ese compromiso del 5%. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez simplemente es defender la postura que los otros, sin defenderla, van a tomar, porque ninguno de los países que ha firmado que va a llegar al 5%, por lo menos de los países importantes, es decir, aquellos que implican un importante gasto, ¿no? Obviamente países como Estonia, que tienen un PIB de 40.000 millones de euros totales, pues a lo mejor sí, porque están en la Europa del Este, pero para España, para Francia, para Alemania, para Italia, eso es irreal y no se va a producir. Otra cosa es que no entren en la confrontación o no defiendan la posición que de manera interna todos van a tomar, ¿no? El único que lo ha hecho es Pedro Sánchez, también porque le interesa, ¿no? Le interesa de manera interna el defender una posición un poco más frontal, ¿no? Contra Donald Trump. Aunque muchos países, como dices, quizá no lo cumplan de inmediato, sí que se han mostrado muy molestos con que Sánchez se salga del marco y diga que él va por libre, Marta. Bueno, es que cuando tú quedas de lame traseros, pues no te gusta que haya otro que diga, pues yo no lo voy a hacer. Claro, deja en mal lugar a los demás, ¿no? A mí me parece que más allá de que a Pedro Sánchez esto le interese, la política siempre es interesada, siempre, absolutamente siempre. Me parece que es un liderazgo que a mí me interesa. Me interesa un líder que dice
dice la verdad, que dice, mire usted, yo no llego a pagar esto, mire usted, esto no tiene ningún sentido, e incluso me atrevo a decir que ha pretendido marcar su posición, pero ser prudente, porque podía haber dicho precisamente allí mismo, mire usted, y ninguno de estos va a cumplir. Podía haber hecho eso, podía haber montado un pollo de cuidado. Y sin embargo, bueno, con cierta prudencia, ha marcado una posición que políticamente, por supuesto, le interesa, insisto, la política siempre es interesada, pero que marca un liderazgo que a mí me parece fundamental. Ya vale de hablar en Europa de la necesidad de la autonomía militar, de que ya está bien de Estados Unidos, de que estemos en un momento que la historia nos está contando que estamos equivocados, que Felipe González nos metió un golazo por toda la escuadra que seguimos pagando, y que ahora toda Europa está viendo el resultado de una situación que ya no es la que era. Ya no vivimos en un mundo de bloques, ahora vivimos en un mundo en el que el líder de la OTAN está pseudo asociado con Putin y mantiene una posición equidistante entre agresor y agredido en el caso de Ucrania y Moscú. O sea, es demencial lo que se está haciendo en la OTAN y estamos presos de un señor que ha venido ahora mismo a esta cumbre diciendo, cuidado que me llevo las tropas de Europa. Y a costa de eso, toda Europa se ha plegado. Igual es que Europa tiene que tener tropas. Yo no sé cuál es la solución, pero desde luego es compleja y pasa por decirle a Trump no, y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. No lo creen así ni Podemos ni PP, que piensan que todo es una farsa. Hoy queremos consultar a los partidos de izquierda sobre la continuidad de la legislatura y con los tres que han aceptado vamos a hablar en los próximos minutos. Empezamos por los que fueron socios de coalición y dejaron sumar para fiscalizar al gobierno. Podemos, que ha dicho que con el caso de corrupción del PSOE la legislatura está muerta. Pablo Fernández es su coportavoz. Crudos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Empiezo por la cumbre de la OTAN, de la que estamos hablando. Ayer, Yone Belarra en el Congreso acusó a Pedro Sánchez de plegarse a la subida de gasto militar impuesta por Trump. Ustedes, por mucho que mientan, se van a comprometer con aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB. E Irene Montero insistió en el mismo argumento en X. Sin embargo, el mismo Trump ha asegurado que España se ha quedado en el 2,1%. ¿En qué se basan para decir que Sánchez miente? Bueno, pues nos basamos en la realidad, que la realidad es cruda y la realidad es dura. Y es que España ayer firmó el compromiso de gastar el 5% del PIB. Otra cosa es que Pedro Sánchez haya dicho que España se va a quedar en únicamente el 2,1% del PIB, que ya es una auténtica barbaridad, y que el 2,1% del PIB ya está provocando sangrantes recortes en los servicios públicos de nuestro país, pero que España firmó el 5% es incontrovertible. Ahora se puede abrir un debate de que si España no lo va a cumplir, que España se va a quedar en el 2,1% del PIB. Pero yo solamente digo que quedarse en el 2,1% del PIB ya está implicando recortar 900 millones de euros en la educación pública, recortar 3.000 millones de euros en el Fondo de Liquidez Autonómica, recortar el 25% del plan corresponsables y recortar 1.350 millones de euros en la transición ecológica. Y comprometerse al 5% del PIB en 2035 va a implicar en los próximos 10 años severos recortes en los servicios públicos y erosionar gravemente el estado del bienestar. Sánchez dice que se va a quedar en el 2,1% del PIB. No solo Sánchez, lo dice también Trump. Bueno, Trump dice el 2,1% del PIB porque Sánchez ha dicho el 2,1% del PIB. Si el problema es que Pedro Sánchez dice muchas veces una cosa y hace la contraria. Pedro Sánchez hace un año y medio decía que no se iba a recortar el subsidio de los mayores de 52 años, venía escrito en un documento, Podemos dijo que había un recorte y al final tuvimos razón. Pedro Sánchez dice ahora mismo que no está comerciando con Israel, hay un documento que acredita que España sigue comprando y vendiendo armas con Israel. Yo invito a todo el mundo que lea algo a Rodríguez. Sí, aquí lo hemos contado, sí. En carne cruda lo habéis contado y entonces dice una cosa y hace la contraria. Pedro Sánchez hace 3 semanas ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán y se ha acabado chicharrando. Quiero decir, el problema que tenemos con Pedro Sánchez y el Partido Socialista es que muchas veces dicen una cosa y hacen la contraria. Ahora han firmado el 5% y dicen que van a cumplir el 2,1%. Bueno, aquí hemos explicado que se han hecho cambios en la formulación para no incluir todos los países, tienen que cumplir con ese compromiso y al mismo tiempo el señor Rutte le ha mandado una carta a Pedro Sánchez diciéndole: puedo confirmarle que el acuerdo dará a España flexibilidad para determinar su propia ruta soberana en términos del porcentaje del PIB. Lo que acabo de decir es literal. El problema del señor Rutte es que también, aparte de esa carta, mandó un WhatsApp a Donald Trump diciendo que Europa va a pagar a lo grande. Yo creo que también la credibilidad que tiene el señor Rutte es como la que tendría pero no es lo mismo un mensaje. Ábalos hablando de castidad. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp que una carta oficial.
Bueno, en cualquier caso, yo sinceramente creo que la firma estampada en el 5% ahí está. Creo que esto va a provocar que en los próximos 10 años, a mi juicio, lo que va a pasar es que España va a incrementar el porcentaje del gasto del PIB en armas y en defensa, y esto evidentemente va a provocar todavía más recortes en servicios públicos y, como digo, una grave erosión y menoscabo en nuestro estado del bienestar. Para mí, lo que ocurrió en el día de ayer es una muy mala noticia. Insisto, que Pedro Sánchez se haya comprometido con los objetivos de la OTAN creo que es muy negativo, porque la OTAN es una organización militar que, como bien decíais en vuestra introducción, está dirigida, de facto, por el fascista delincuente de Donald Trump. Yo veo bien que se confronte con Donald Trump. A mí me parece muy bien que se vaya al choque con Donald Trump, pero creo que estaría todavía muchísimo mejor ir al choque de verdad, con medidas realmente efectivas. E ir al choque de verdad con Donald Trump implicaría, a nuestro juicio, salir de la OTAN, que, como decimos, es una organización militar que está dirigida absolutamente por Trump y que además nos pone en serio riesgo porque nos coloca como objetivo de otros países a los que la OTAN está atacando y respecto a los cuales está perpetrando guerras ilegales Estados Unidos, como por ejemplo puede ser Irán. Y en segunda instancia, si de verdad queremos confrontar con Trump y de verdad queremos cabrear a Trump, lo que tiene que hacer el gobierno de España es revocar la autorización del uso de las bases militares españolas por parte de Estados Unidos. ¿Pero cuándo? ¿Por qué ahora y no antes? Porque cuando ustedes estuvieron en el gobierno, los presupuestos en defensa aumentaron como nunca entre 2021 y 2023, que fue un primer paso para llegar a ese 2% en 2030, comprometido en la cumbre de la OTAN de Madrid de 2022. ¿Por qué entonces votaron a favor de esa subida y por qué no pidieron entonces la salida de la OTAN? Eso que has dicho no es cierto. Podemos estuvo en el gobierno entre el año 2000 y entre el año 2023 y es cierto que hubo un incremento de 6.000 millones de euros en esos 3 años, al cual, por cierto, Podemos se opuso siempre en el Consejo de Ministros. Pero es que no es lo mismo un incremento de 6.000 millones de euros en 3 años, 6.000 millones de euros en 3 años, a 10.400 millones de euros en 6 meses, que es lo que se ha producido ahora mismo, 10.400 millones de euros de incremento en los últimos meses. Y además, esos 10.400 millones de euros es un incremento no anual, sino estructural y permanente. Quiero decir, a partir de ahora, todos los años, España va a destinar 35.000 millones de euros a tanques y a balas en lugar de destinarlos a hospitales, a escuelas o a vivienda. Creo que la diferencia es sustancial. ¿Y por qué la diferencia es sustancial? Pues mira, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, porque España en 2014, con Rajoy en el gobierno, firmó que España en 2025 llegaría al 2% del PIB. Y eso es lo que ha provocado que en estos últimos meses el gobierno, que decía que no se iba a incrementar el 2% del PIB este verano, haya tenido que tragar y haya tenido que acrecentar el gasto en defensa hasta llegar al 2% Pablo. Del PIB, lo que implica a día de hoy gastar 32.000 millones de euros. Y la firma de ayer de Pedro Sánchez, por más que diga que él se va a quedar en el 2,1% del PIB, yo me temo mucho, y lo vamos a ver en los próximos años, que quien gobierne en el año 2034 va a tener que hacer un incremento salvaje Pablo, de gasto de defensa en el PIB. Lo veremos. Estáis en la misma postura que el Partido Popular, que dice que Pedro Sánchez miente, y ya que habéis dado por muerta la legislatura por la corrupción del PSOE y la inacción de Sánchez, ¿le daríais a Feijóo los 4 votos que le faltan para ganar una moción de censura? ¿Haríais caer el gobierno? Es una falacia, es falso que estemos en la misma posición que el partido. No, digo, a ver, lo que acabo de decir es, o sea, literalmente los dos decís que Sánchez miente, cada uno, como he explicado al inicio del programa, por razones distintas. Pero voy a la pregunta. Ya que habéis dado por muerta la legislatura, ¿sí? ¿Qué pretendéis hacer? ¿Darle a Feijóo 4 votos que le faltan para la moción de censura? ¿Plantear una cuestión de confianza? ¿Pedirle ir a elecciones? ¿Qué querríais hacer? Javier, esto en los últimos días lo hemos explicado hasta la saciedad. Quizás que no nos escucháis, pero lo intentaré decir de la forma más elocuente que pueda. En ningún caso, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, Podemos va a apoyar una moción de censura del Partido Popular y Vox. Repito, en ningún caso, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, Podemos va a apoyar una moción de censura que tenga como candidato a la presidencia del gobierno al señor Feijóo, que veraneaba con un narcotraficante y que es el presidente del partido más corrupto de Europa, calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir. Eso no es óbice para que Podemos, desde el primer día, esté condenando y esté denunciando el caso lacerante, sangrante y flagrante de corrupción del Partido Socialista. Pero estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué proponéis hacer? ¿Que vayamos a elecciones? ¿Que la legislatura caiga?
El que vayamos a hacer, Javier, está única y exclusivamente en manos de Pedro Sánchez, que es la única persona que tiene la prerrogativa y la facultad de decidir si va a convocar elecciones. Nosotros lo que estamos diciendo es que, evidentemente, este caso de corrupción flagrante que afecta al mismo corazón del Partido Socialista, lo que hace es acabar de finiquitar la legislatura progresista, que ya estaba herida de muerte porque este gobierno nos ha metido en un régimen de guerra y en un rearme que, como poco, implica que gastemos ya a día de hoy el 2,1% del PIB, que es una auténtica barbaridad, que implica gastar 30.000 millones de euros al año en tanques y balas, y que, como digo, pone en tela de juicio... Por intentar concretar, Pablo, ¿votaréis en contra de cualquier iniciativa del Gobierno? ¿Votaríais en contra de unos presupuestos generales si se presentasen? Esto también lo hemos explicado muchas veces. Intentaré también ser lo más elocuente y preciso posible. La distancia que separa ahora mismo a Podemos de este Gobierno es abismal, por la corrupción y porque nos ha metido en un régimen de guerra. Si el Gobierno, en un momento puntual y concreto, trae alguna medida que Podemos entiende que va a ser buena para el conjunto de la ciudadanía, se podrá contar con los votos de Podemos. El problema es que el Gobierno lleva 1 año y medio sin traer ninguna medida que sea verdaderamente progresista y que sea de izquierdas. Pero si me dicen que en un momento concreto el Gobierno trae una medida puntual que puede favorecer a nuestra mayoría social, como siempre se ha hecho, se podrá contar con los votos de Podemos. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, muchísimas gracias y feliz verano. Muchas gracias, seguimos en contacto. Un abrazo. Antonio y Marta, ya habéis escuchado la postura de Podemos, os pido un análisis rápido, porque vamos cortos de tiempo. Simplemente me voy a centrar un poco. Espérate. ¿Perdón? Adelante. Simplemente me voy a centrar un poco en hechos, porque yo la posición que tiene Podemos ahora que está fuera del gobierno la defiendo. La verdad es que me parece muy... Estoy de acuerdo con todo lo que defiende. Ahora fuera del gobierno, me hubiera gustado que lo hubiera defendido en el gobierno, que hubiera actuado de esa manera cuando estaban en el gobierno. Voy a poner algunos hechos sobre la mesa. Son hechos, únicamente. La ampliación de la presencia militar en la base de Rota, pasando de 4 a 6 destructores, se firmó en el Consejo de Ministros en junio del 2022 con Ione Belarra en el Consejo de Ministros y con Irene Montero en el Consejo de Ministros. Es decir, en Rota ahora mismo la presencia militar de Estados Unidos es más grande de la que había antes de que Podemos entrar en el gobierno. No dijo absolutamente nada. Y incluso decir las cosas, pero no implicar posicionarte en contra o que tu gobierno del que formas parte tome estas decisiones, pues es así. Yo invito a todo el mundo a que se lea la resolución del 1 de marzo de 2022 en la Unión Europea, en la que Podemos, con sus 2 diputadas en aquel momento, María Eugenia Rodríguez Paló y Idoia Villanueva, votaron a favor de una resolución en la que dice que la OTAN es la base de la defensa de los miembros de la Unión Europea. Y votó a favor. Y si alguien no encuentra esa resolución, que me escriba, que yo se la paso sin ningún tipo de problema. La resolución dice exactamente, además, acuerda con satisfacción que la OTAN es el centro de la defensa de la Unión Europea. Y votaron no en contra, ni se abstuvieron, como si se abstuvo, por ejemplo, Sira Rego, que era el eurodiputado. Votaron a favor. Sira Rego de Izquierda Unida. Claro. Entonces, quiero decir, a mí me parece muy bien, ¿no? Y ya no voy a entrar en los principios de Podemos cuando Julio Rodríguez decía que la OTAN es necesaria, que a mí me gustaría hablar con Julio Rodríguez. Luego cambió esa posición, eso es cierto. Sí, pero la defendió también. Bueno, o sea, que puede, también cambia de criterio. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de criterio, pero cambiar de criterio una vez, volver a un criterio después, volver a cambiar de criterio y volver otra vez a cambiar de criterio, y sobre todo con todos esos cambios de criterio, defender con vehemencia que el resto de las personas están en un régimen de guerra y ellos no, cuando ellos formaron parte del gobierno, cuando se aumentó la presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota, nunca jamás pidieron que las bases de Estados Unidos saliesen cuando eran parte del gobierno y lo hacen ahora, pues a mí ahora me parece bien, porque yo defiendo que España tiene que salir de la OTAN. Entonces me parece bien que lo hagan ahora, pero tendrían que haberlo hecho en el gobierno. Marta. Yo es que, ¿cómo decirlo fino? Estoy cansada del filibusterismo político y lo veo en todos sitios. Nos venden relato por hechos. Y Podemos está, por eso es verdad lo que decías tú, aunque a ellos les duela, que su posición resuena en la posición del Partido Popular. Estamos jugando a la bola de cristal. Yo veo mi bola de cristal. Las razones, también lo he explicado, son muy distintas, opuestas, sí, por supuesto, pero el fondo es el mismo. En la bola de cristal del PP y en la bola de cristal de Podemos está que Pedro Sánchez ha mentido en lo del 2,1 y se va a gastar el 5. ¿Y por qué? Porque lo digo yo, porque lo dice mi bola de cristal. Me parece que es filibusterismo político.
que es jugar, en lugar de a los hechos, que son los que acaba de recordar Antonio, a los relatos. Y me parece que ya somos todos muy mayorcitos para andar comprando relatos, cuando además aquí ya todo el mundo ha tocado poder. Entonces todo el mundo ha podido hacer cosas que ahora pide que hagan otros cuando tú no las has hecho. Yo estoy de acuerdo una vez más con Antonio. OTAN no, como decía Felipe González, para llegar al poder, y cuando llegó al poder cambió de idea y convenció a España de que tenía que ser OTAN sí, porque si no, no entrábamos en la Unión Europea. Bueno, pues han pasado muchísimas cosas y yo creo que hay que volver a posicionarse en el OTAN no, poco a poco, no de golpe, hay que ser un poquito listo. Vamos a ver, el señor Trump tiene en sus manos 18.000 millones de exportaciones españolas en productos agrícolas. Que a lo mejor es verdad que todo tiene que pasar por la Unión Europea, pero que lo que pueda hacer la puñeta lo va a hacer. ¿A alguien le cabe alguna duda? En el 2017 subió un 70% los aranceles a la aceituna, que todavía desde entonces no se han bajado. O sea, que puede hacernos mucho daño sin duda, y que esto hay que hacerlo también con cabeza. En el OTAN no, está desde siempre Izquierda Unida, aunque ahora tiene la dificultad de sostenerlo dentro del gobierno. Para preguntarle al respecto hemos llamado a Antonio Maillo, coordinador general de la organización. Antonio, crudos días. Muy buenos días. Como decía, Izquierda Unida hunde sus raíces en las grandes manifestaciones contra la OTAN en el 86. ¿Qué piensan de lo que ha pasado en la cumbre de La Haya de estos 2 últimos días? Bueno, el matón del otro lado del Atlántico viene a cobrarse un intento de compensar su déficit, su deuda pública a costa de los países europeos, y evidentemente ha habido un encontronazo sobre el porcentaje del PIB que se va a gastar. Ahí hay mucha hipocresía, sabéis también que en el lenguaje diplomático hay muchas ambigüedades. Ha habido una declaración, España ha quedado claro que no acepta ese 5% del PIB, y yo creo que la verdad de todo esto, cuando se crean argumentarios que se imponen por encima de la realidad de los hechos, es que nos veremos todos en la traducción presupuestaria. Es decir, esa será la hora de la verdad, de lo que realmente se va a invertir o no. Antonio, pero ¿podéis estar en un gobierno que aumenta sostenidamente el gasto militar y que ha prometido un 2,1%, que ya está muy por encima de lo que Izquierda Unida viene defendiendo? Mire, nosotros no estamos de acuerdo ni con el 2,1%. Y me dirá usted, bueno, ¿y qué pueden hacer en el gobierno? Nosotros entramos en el gobierno desde que se entró en 2020. Recuerdo que ya se estaba en la OTAN, y yo siempre he tenido claro que si hubiera sido por cuestiones de carácter de política exterior, de política de defensa, nunca habríamos llegado a un acuerdo de gobierno de coalición. Eso es evidente. O en el caso del Sáhara, ¿no? Recordad la posición de cambio que ha hecho el PSOE frente al consenso general de todo el país. ¿Qué posición tenemos nosotros? Pues evidentemente no ya de qué porcentaje es aceptable o no, que no lo es ninguno, sino de un carril totalmente diferente al que se está adoptando de rearme o de aumento del gasto militar. Y nosotros queremos abrir este debate que acaba de empezar en la sociedad, además con un elemento que ayuda tras esta cumbre, y es qué hacen los países de la Unión Europea en una OTAN al mando de un tipo y de un gobierno de los Estados Unidos cuyos intereses geoestratégicos no es que ya no sean coincidentes con el resto de los países de la Unión Europea, sino que pueden ser contradictorios. Y el segundo elemento, ¿qué hacen las bases norteamericanas en suelo europeo y en suelo español con Rota y Moló? Unas bases que pueden servir de uso para intereses geoestratégicos contrarios. Es decir, estamos hablando de términos muy trágicos con respecto al uso de las bases conjuntas en las que nosotros nos oponemos y queremos tener la fuerza del debate social para conseguir ganar este debate. Pero es evidente que en estos momentos no la tenemos. ¿Por qué hemos optado? Hemos optado para introducir dentro del gobierno la gestión de estas contradicciones y de este debate. Es decir, el estar en el gobierno no supone asumir determinadas tesis de la otra parte del gobierno, que en este caso es mayoritario. No es la única contradicción, Antonio. El rearme no es el único problema para seguir en ese gobierno. Pasamos al tema corrupción. ¿Qué le han exigido al PSOE tras estallar el caso Cerdán y cuánto tiempo piensan darle para que actúe? Bien, nosotros le hemos presentado 35 medidas anticorrupción que creemos que son importantes para demostrar el sentido de la utilidad del gobierno, que está pasando por el peor momento de la legislatura. Y por tanto evaluaremos el grado de consecución de lo que nosotros consideramos que debe abordarse. ¿Y sabe qué hemos hecho?
propuestas anticorrupción que llevamos intentando que se aprueben desde hace 30 años, que el bipartidismo siempre las ha negado porque no teníamos fuerza parlamentaria para que se abrieran paso, y hemos presentado esas 35, en las que también las hemos presentado al resto de organizaciones con las que compartimos grupo parlamentario, y en las que, dependiendo de qué giro va a adoptar el gobierno, así evaluaremos. Es decir, ahora mismo el momento está en que hay muchos sectores de la población absolutamente indignados con este caso de corrupción, estamos muchos y muchas indignadas, y el gobierno, para salvar la legislatura, tiene que actuar. Y tiene que actuar no bunkerizándose o adoptando una posición a la defensiva, sino demostrando que no hay ni una mácula, ni un matiz, ni una duda sobre su actuación impecable contra la corrupción. Y aparte de eso, exigencia de políticas más radicalmente de izquierdas, que nos parece, por lo menos aquí, que están faltando. Si le hago una reflexión, nosotros tenemos 3 bloques fundamentales. El primero, la clave es si el PSOE tiene una tentación de regreso al bipartidismo. Creo que Pedro Sánchez ahora mismo lo ha conjurado con su cohesión en la ejecutiva del pasado lunes, o si esta crisis puede servir de alabonazo para seguir profundizando en una clave plurinacional de profundización en la democratización del Estado, es decir, de la confrontación con el Estado profundo, lisa y llanamente, en la lucha contra la corrupción y en la aceleración de medidas sociales que tienen que tener el pivote de la política de vivienda la clave de bóveda de lo que queda de legislatura. Y esto significa, desde nuestro punto de vista, en que hay que quitarse los complejos de no intervenir en el mercado, porque si no se interviene en el mercado, el problema de la vivienda ni va a tener efecto antes de la finalización de la legislatura 2027, ni va a tener efecto a largo plazo. Antonio, Sí, perdón. La letra suena fenomenal, pero ¿cómo hacer que la toque Pedro Sánchez? Quiero decir, ¿hay alguna manera de presionarle? ¿Le pueden ustedes, por ejemplo, amenazar con dejarle caer? Yo creo que hay que ser serio, que cuando tú quieres una negociación, la negociación se hace desde la seducción, es decir, desde la convicción de que esto fortalece al gobierno y a todas las partes. Y por tanto, ahora, Izquierda Unida sí tiene claro que va a evaluar las medidas que se tomen. Yo creo que hay 2 elementos, 2 fechas importantes, que son la del 9 de julio en la comparecencia del presidente del gobierno y la traducción de esta nueva fase de la legislatura, que me podría atrever a decir que es una nueva legislatura. Y sobre eso evaluaremos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, por ejemplo, que la legislatura se ha acabado. Bueno, pues si la legislatura se ha acabado, lo que te queda por decir es que pidas elecciones. O sea, lo que no puede ser es decir, la legislatura ha acabado y ya está. Yo creo que hay que tener en cuenta que la vida es mucho más dialéctica que un argumentario de partido. La vida sigue después. Por tanto, tú tienes que tomar medidas que te permitan gestionar qué va a pasar al día siguiente. Hay otra gente que poco menos que dice que el Partido Socialista es corrupto. Bueno, pues nosotros cuando Izquierda Unida diga que el PSOE es corrupto, al día siguiente tendrá que decir, lo diremos, si es así, que nos vamos del gobierno porque no podemos estar con un partido corrupto. Pero si tú estás en el gobierno con un partido, no puedes considerar que sea corrupto. Y hasta ahora no se ha demostrado que sea la estructura ni la institucionalidad del PSOE la que esté afectada por los casos de corrupción. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias. Pues de nada, muchas gracias a vosotros. Buen verano a todos. Buen verano para todos. Marta, ¿existe una posibilidad de restañar todas las heridas y roturas de la izquierda? Porque claro, vemos claramente que la postura de Podemos va por un lado, la de Izquierda Unida dentro de Sumar por otro. Ahora hablaremos de Sumar, pero ante esta deriva tan peligrosa que tenemos, la izquierda está atomizada. Bueno, volvemos a las andadas, ¿no? La izquierda, cuando las cosas se complican, tiende al sálvese quien pueda, perdónenme, como todo el mundo. Entonces, yo ya he visto esta semana cosas que no me han gustado, Compromís haciéndose el harakiri, porque se ha hecho el harakiri, dividiendo en dos un partido que tiene muchas opciones en Valencia, teniendo en cuenta lo que hay encima de la mesa valenciana, y en un momento como este decide dividir a su partido en dos y irse al grupo mixto con el señor Ábalos.
Es que de verdad que no entiendo la estrategia. No entiendo la estrategia más allá de una estrategia del miedo, del sálvese quien pueda, de a ver si, Dios mío, que me van a quitar mi escañito, lo voy a aguantar aquí como sea y vuelvo a la pelea contra el bipartidismo porque es lo que creo que me va a salvar el escañito. De verdad, me parecen unas miras muy cortitas, me parece además que está también en esa dinámica Mesper Mallorca, que ahora tiene que decidir y está también entre los más indepes y los menos indepes dentro del partido, y en breve, de hecho hoy jueves parecía que había una reunión en la que van a decidir algo. Xunta Aragonesista parece que no tanto, que ha amenazado, pero que no va tanto por esos caminos, pero claro, es que Sumar se puede romper en mil pedazos en un momento como este, en lugar de ayudar a mantener el barco del gobierno de coalición más progresista de la historia de este país, a pesar de todos los pesares, pues hay quien está ya abandonando el barco, y esto complica mucho la situación y también nos complica, digamos, la cabeza a los votantes. A los votantes que pensamos, como le preguntábamos a Antonio Maillo, si no es el momento de que la izquierda de verdad condicione la legislatura a verdaderas medidas sociales. ¿Eso lo podría estar haciendo la izquierda realmente? Yo admiro el voluntarismo que todos tienen, pero es que no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso. Claro, tiene que votar. Entonces, bueno, pero Pedro Sánchez necesita que le sigan apoyando. Sí, pero no hay una plazo. mayoría de izquierdas. Digamos, por lo menos que hay una mayoría democrática. Bueno, democrática depende también, que lo veamos. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, la medida estrella de Sumar o de Yolanda Díaz, por la que ha hipotecado toda su presencia en esta legislatura es la reducción de la jornada laboral. Y no va a salir adelante porque Junts no quiere. Si estamos en esas, porque ¿qué medida más? Fíjate que encima tampoco es que sea una medida revolucionaria. Ya si hablamos de vivienda nos olvidamos, ¿no? Claro, es decir, ¿pero qué estamos diciendo? Es decir, entonces la legislatura no está muerta. Pero bueno, nació muerta. Claro. Pero entonces vamos a estar 4 meses, 4 años mareando la perdiz. En términos de medidas sociales, de progreso y de izquierdas. En ese momento nació muerta. No había posibilidad de llevar a cabo medidas ambiciosas porque no hay una gobierno en minoría muy frágil. Un gobierno no hay una mayoría de izquierdas. Es decir, lo que tiene que ver, al final, mira, cuando se ve de verdad si hay sensibilidad de izquierdas es en el bolsillo y en la economía. Y en el bolsillo y en la economía hay dos partidos, sobre todo uno, Junts, pero PNV también, que van a mirar más por la patronal que por la clase trabajadora. Y todo lo que estamos haciendo... Bueno, pero igual que se pactó una reforma laboral y se consiguió poner en acuerdo a todos los sectores económicos. No. Bueno, esa reforma laboral salió adelante. Muy insuficiente para los que estamos aquí sentados, pero salió adelante con el voto en contra de Esquerra. Sí, pero salió adelante poniendo a la patronal y sindicatos de acuerdo. Quiero decir que se puede hablar con las derechas civilizadas y llegar a acuerdos, porque la democracia es eso. La mayoría, que era otra, y que era otra más progresista, votó en contra. Porque si no llega a ser por nuestro gran diputado Casero, votó en contra. Sí, y se hubiese ido para abajo, porque había operando detrás otros intereses que no tenían nada que ver. Pero los contextos van cambiando. Y claro, pero en el contexto actual, que se ve la debilidad del gobierno y se ve la fortaleza que tiene el bloque contrario, es que yo no es veo normal que también quienes miran por sus propios intereses, incluido Junts, piensen que les puede ir mejor si se mantiene lo que hay ahora que si viene lo que si yo estoy amenaza con llegar. Junts no va a dejar caer este gobierno en ninguna circunstancia porque tiene ese poder. Pero de ahí el hablar a que va a aprobar medidas de izquierdas, esto es otra cosa. No de izquierdas, pero se puede pactar un camino intermedio entre lo que es de izquierdas y lo que es de derechas. Sí, pero lo que estamos hablando es en cuestiones que tengan que ver pues con la reforma del sistema judicial, que tampoco va a votar a favor Junts, de la que presenta Bolaños. Yo lo adelanto, si alguien cree que va a salir adelante, no va a salir adelante. Junts en ningún caso va a votar a favor de esta reforma judicial. Por lo tanto, yo también tengo dudas. Pero bueno, yo tengo información. Y ya te digo que yo también tengo información. Por eso digo, me alegro. Mis dudas no salen de la nada. Si no digo nada, digo que lo que a mí al respecto es, en este momento no va a votar a favor. Que luego las cosas cambian y se negocian. Pero independientemente de esto, ahora mismo la izquierda está en una política de nichos. Y hay un artículo de Vázquez Montalbán en el año 97 que hablaba del síndrome Robinson, que significaba cómo la izquierda, cuando las cosas vienen mal dadas, lo que hace es utilizar las maderas sueltas para hacerse una cabaña. Y es lo que está la izquierda ahora mismo, está en el síndrome Robinson, es decir, las cosas, viene una década ominosa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a intentar avanzar todos de manera colectiva o voy a intentar yo hacerme mi cabañita, hacerme mi nichito y poder vivir de él el tiempo que quede hasta que los otros pues pierdan el poder? Y en eso estamos, porque lo estamos viendo, como bien ha dicho
Ahora MES se va. Y ahora espérate que no se vayan los Baleares. Podemos se va por otro lado. Izquierda Unida en su espacio de siempre. Pues al final así no vamos a ningún lado. Pues vamos a preguntarle a quien intentó hacer una casa común por las Cabañitas. Hablamos de Sumar, el proyecto paraguas de 14 formaciones progresistas que lanzó Yolanda Díaz en 2023 para concurrir a las generales, cuyo liderazgo abandonó en junio de 2024 y que a principios del pasado abril culminó su transformación en un partido tradicional. Saludamos por primera vez en este programa a Lara Hernández, que es la nueva coordinadora general del Movimiento Sumar, junto a Carlos Martín Urriza. Lara, crudos días. Crudos días, Javier. Después de estas disidencias y salidas que estamos comentando, bueno, la última la de MES, una de las diputadas de Compromís en el Congreso, y después de la escapada de Podemos al inicio de la legislatura, a día de hoy, ¿qué es Sumar? Bueno, a día de hoy es una muy buena pregunta, creo. Sumar son 5 ministerios en el ámbito del Gobierno, 5 asientos en el Consejo de Ministros. Es un grupo parlamentario con 27 diputados y diputadas y es efectivamente un espacio político formado actualmente por 7 formaciones políticas, 7 partidos, que de alguna manera desde estos 3 espacios, desde estos 3 ámbitos, pues intentamos remar y sacar adelante políticas de transformación y políticas progresistas. ¿Y quién toma ahora las decisiones estratégicas e ideológicas dentro de la coalición? ¿Son ustedes dos, Carlos Martín, Lara Hernández, o Yolanda Díaz sigue liderando la coalición desde fuera? A ver, no se trata tanto de quién toma las decisiones, que entiendo que esto es una pregunta que tiene cierto interés, ¿no? Sino yo creo el cómo, ¿no? Aquí hay una cuestión de que somos 7 partidos políticos, abogamos, ¿no? Y creo que es algo que yo creo que hay que poner en valor por métodos democráticos de conversación, de diálogo, que tienen sus cosas malas, como muy bien apuntabais, y eso tiene, claro, hándicaps e inconvenientes, porque muchas veces somos partidos de muchísimo, un amplio espectro político, ideológico, algunos tienen una vocación federal, otros territorial, una trayectoria distinta, y eso, claro, pues lleva efectivamente a que estos debates sean más arenosos o no. Ahora, yo creo que cuando nos sentamos a hablar de política, cuando nos ponemos a hablar de qué, cómo y qué queremos, digamos, como objetivo político, no solo del 2027, sino debates más estratégicos que tienen que ver con cómo construir o articular ese sujeto político a la izquierda del PSOE, yo creo que en esos puntos es donde nos encontramos y a pesar, digamos, de por los titulares, el ruido, todo lo que va saliendo, yo creo que vamos sacando adelante medidas importantes y a la luz de los hechos me remito, quiero decir, ¿no? El salario mínimo interprofesional. Casi todo lo que se aprobó, Lara, se aprobó con la anterior legislatura. En esta todavía hemos visto muy poco y yo quiero preguntarle por la última actualidad, por la cumbre de la OTAN, lo que se ha aprobado, lo que ha aprobado el gobierno de España, el presidente. ¿Le cuadra a Sumar estar en un gobierno que aumenta sostenidamente su gasto en defensa y que se ha comprometido a un 2,1% del PIB, que ya es mucho? Pues efectivamente es mucho y no es que nos cuadre o no nos deje de cuadrar. Aquí la cuestión no está en la cifra, 5%, 2%, sino que nosotras no estamos a favor de un plan de rearme. O sea, esto lo hemos dicho sostenidamente desde el minuto en que este debate se sitúa en la conversación pública. No estamos a favor de un aumento del gasto militar, sea un 2, un 3, un 4 o un 5%. Pero aparte de decirlo, estando dentro del gobierno, ¿qué pueden hacer para evitarlo? Esto es una gran pregunta. Podemos hacer cosas. Yo creo que hemos presionado de una manera absolutamente total y muy determinante para que este gasto militar para que esta cifra no se alcanzara. Hemos logrado, por ejemplo, también poner encima de la mesa la rescisión de los contratos con el Estado genocida de Israel. Lamentablemente lo hemos contado aquí y lo ha contado Olga Rodríguez en el diario.es. Muchos de esos contratos que se decía que se habían cancelado se han seguido llevando a cabo hasta fechas muy recientes y todavía el Centro de las dice que hay contratos vigentes con la industria armamentística israelí. Es decir, que no hemos terminado con nuestra relación con el genocidio, tristemente. No. De hecho, en las negociaciones que tuvimos con el Ministerio del Interior, nosotros incluimos una cláusula y así lo especificamos y lo pedimos, en una exigencia. Teníamos que revisar todos esos contratos a los que hace referencia y, de hecho, por ejemplo, desde el Ministerio de Pablo Bustindu y recordemos desde el Ministerio de Consumo, se están poniendo encima de la mesa exigencias a empresas que actualmente financian el Estado genocida de Israel. No quiero hacer publicidad
de esas mismas, pero son empresas que utilizamos los españoles y las españolas en nuestras vacaciones. O, por ejemplo, la necesidad de etiquetar los productos que consumimos en el supermercado para que sepamos qué se está financiando, cómo lo estamos financiando a la hora de hacer un acto tan sencillo como es ir a hacer la compra. Ahora que está el gobierno en debilidad por el caso de corrupción del PSOE, ¿no sería un buen momento para que esos ministros que forman parte del gobierno, que provienen de Sumar, se plantasen en el Consejo de Ministros y dijesen no seguimos adelante si no se interrumpen hoy mismo todos esos contratos? Yo creo que hay muchas cosas por las que plantarse. Esta es una de ellas, sin duda alguna, pero creo que es mucho más interesante intentar, desde el gobierno progresista que somos, lograr victorias como la de ayer, frenar el 5% de la OTAN. O sea, es decir, creo que efectivamente hay una serie de líneas rojas que no solo tienen que ver con el Estado genocida de Israel nos conformamos, ¿sí? No, bueno, quiero decir, vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de que el 5%, por ejemplo, del PIB en educación en 40 años no se ha alcanzado, vamos a hablar de la necesaria reforma de la reducción de la jornada laboral que hace 41 años que no se toca en España, siendo la productividad de las empresas algo que aumenta de una manera impresionante. Vamos a hablar de los permisos retribuidos, una transposición de una directiva europea. Son temas, Lara, de las que aquí hablamos mucho y que no vemos en la agenda. Por eso la última pregunta que queríamos hacerte es que las filas de Sumar no viven su mejor momento para exigir esa agenda. Tras la salida de Podemos, ahora la de Més Compromís, con la diputada Águeda Micó que se marcha al grupo mixto, porque Sumar no ha aceptado la comparecencia de Sánchez en la comisión por la Dana. También otros diputados amenazan con irse. ¿Qué responsabilidad tiene Sumar en esta nueva salida o las que puedan venir? Lo primero es que no se ha ido Compromís, se ha ido una parte, ¿no? Una parte de Compromís. Recordemos que, bueno, la mitad, hay 4 diputados, recordemos, en el Congreso de los Diputados por la coalición Compromís-Sumar, que fue lo que los valencianos, las valencianas votaron, depositaron la papeleta en la urna, ¿no? Aquel 23J. Recordemos que son 4 diputados. Tienes razón. Entonces es importante esto siempre recordarlo, ¿no? De estos 4 es una persona efectivamente perteneciente a MES, ¿no? Que ha abandonado el grupo parlamentario, y aquí la responsabilidad, bueno, es un debate interno que tiene que ver con una decisión política que se ha tomado en el seno de una ejecutiva. ¿Por qué no queríais que Pedro Sánchez fuera a la comisión? Máximo. No, es que esto, vamos a ver, sin entrar, ¿no?, aquí en una confrontación. Lo digo por ir a las razones que se han argumentado. Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Yo creo que las razones tienen que ver también con un debate que se da en el seno del País Valencià, que es un debate completamente legítimo que de alguna manera, pues bueno, tiene que ver efectivamente con esa coyuntura o esa manera de relacionarse con Madrid. Ahora bien, yo creo que nuestro objetivo político es compartido, esto sí que lo quiero dejar claro. Es decir, la comisión de la Dana se tiene primero que constituir como tal para la comisión de investigación en el seno del Congreso, me refiero, para luego abordar la lista de comparecientes. Y yo creo que los compañeros y las compañeras de Compromís, de MES, de Iniciativa, del SVERS, están de acuerdo con nosotras, conmigo y con el conjunto de las formaciones políticas, es que quien se tiene que sentar en esa comisión de investigación es el señor Mazón. O sea, de quien tenemos que hablar es de, y me permitís la expresión, de un sinvergüenza que sigue al frente de la Comunidad Valenciana y que no ha asumido la responsabilidad política y penal, si la hubiera, de la muerte de 228 personas en la Comunidad Valenciana. Eso estamos todos de acuerdo. Es la persona que se tiene que sentar ahí. Y si no, y ya termino, Alberto Núñez Feijóo, que nos explique a los españoles, a las españolas, por qué sigue sosteniendo a un cara dura de esta talla al frente del País Valencià. Pero no me ha quedado muy clara la responsabilidad que tiene Sumar en perder miembros uno tras otro. Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, no estamos satisfechas, es que es así, ¿no? O sea, quiero decir, para nosotros, estamos viviendo, esto yo creo que es importante decirlo y ponerlo en valor. En democracia nunca había existido un grupo plurinacional como el que nosotros tenemos en el Congreso de los Diputados, conformado por las compañeras y los compañeros de MES, ¿no?, insisto, Compromís, de Baleares, de la CHA, de Aragón, Izquierda Unida. Es decir, nunca se había dado en la historia de la democracia un grupo parlamentario así. Yo respeto, como todo el conjunto de compañeros y compañeras, esas decisiones que se han tomado, pero creo también que esto nos debe llevar a reflexionar
sobre la necesidad precisamente de articular con más trabajo, esfuerzo y mucho más compromiso, si cabe, esa mayoría plurinacional de izquierdas y dar esos debates de fondo que estabais apuntando en la mesa, que yo creo que nos toca dar, porque el momento político ha cambiado, ¿no? Es decir, nosotros que venimos del 15M, ¿no? Sabemos que ese eje, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo, está mutando, si no ha mutado ya, a un momento en el que democracia, autoritarismo, ¿no? Es un marco que está claramente establecido. Lo que queremos es defender la democracia. Pues vamos a estar muy atentos de que consigáis realmente hacer cumplir el programa de gobierno que firmasteis con el PSOE en lo que queda de legislatura. Lara Hernández, te agradezco mucho que hayas estado en los micrófonos de Carne Cruda, es la nueva coordinadora general de Sumar. Que tengas feliz verano y te emplazo a un día a venir a tener una charla más tranquila. Encantada. Un abrazo fuerte, Javier. Un abrazo. Bueno, pues después de escuchar a los portavoces de Podemos, Izquierda Unida y Sumar, Antonio, Marta, os pregunto, ¿qué tiene más riesgo hoy? ¿Sostener a Sánchez o romper con él? Bueno, yo creo que en las circunstancias actuales, yo creo que sería incluso más operativo salir del gobierno y hacer política en el Congreso que desde el gobierno. El gobierno ahora mismo, para las fuerzas que están dentro, limita más que da capacidad de actuar. Acaba de decirle a Hernández que es Sumar es la primera formación en la historia que es plurinacional. Bueno, eso no es del todo cierto. Unidas Podemos tenía una configuración también otra cosa es que no tuviese algunos partidos dentro, pero también era una formación plurinacional en la que incluso también estaba Compromís dentro, ¿no? Quiero decir que yo creo que el problema está en que es imposible mantener una coherencia argumental con lo que tú vienes defendiendo y estando dentro del gobierno en materia de seguridad, en materia de defensa y en materia de asuntos de política internacional. Es completamente imposible ser una fuerza minoritaria en el gobierno, defender unas posiciones tan firmes como han venido defendiendo históricamente todas estas formaciones y permanecer en un gobierno que va a incumplir de manera sistemática todas esas líneas rojas que tú te habías puesto al principio. Y eso es un problema que le ha pasado a Podemos, que le ha pasado a Izquierda Unida, que le ha pasado a Sumar, y Sumar ha demostrado ser un proyecto fallido. Porque cuando le has preguntado a Lara Hernández qué es Sumar, lo primero que ha puesto sobre la mesa es: somos 5 ministros hay 5 carteras. Claro, si lo primero que tienes que poner en valor es una cuestión que es coyuntural, porque tú estás en el gobierno durante un tiempo, pues esa formación no sirve. Y yo creo que es una evidencia. Tú no puedes conformar una formación desde arriba basándote en que tu único valor o tu mayor valor o el principal valor que tienes son unos ministerios. Así no vas a ningún sitio. Pero entonces, si la alternativa es dejar que llegue al gobierno una derecha que ahora mismo está diciendo que hay fraude en las elecciones generales. Pero es que eso no es una alternativa. Quiero decir, tú si te sales del gobierno no tienes por qué hacer caer el gobierno. O sea, habría una crisis de gobierno, el Partido Socialista... Bueno, Antonio, hombre, no. Se refiere a salirte del gobierno y no... Bueno, y mantener la legislatura. Tú puedes seguir votando lo que tú el gobierno haces política vaya proponiendo en el Congreso de los Diputados. Es decir, y de hecho, o sea, yo en el caso de Sumar, que acaban de decir que obviamente lo único que tienen son ministerios, pero en el caso de Izquierda Unida, que tiene una trayectoria, yo todavía no soy capaz de ver qué le aporta estar en el gobierno con un ministerio completamente sin competencia, sin capacidad de hacer absolutamente nada y tragándose absolutamente todos los sapos en política internacional y en defensa que durante muchísimo tiempo han sido la base fundamental de su pensamiento. Bueno, a ver, en esto no estoy de acuerdo, Antonio. Yo sí creo que si ahora mismo Sumar abandona el gobierno, el voto progresista de este país ya baja los brazos, no, los tira directamente. Me parece, déjame que explique. No seas tan catastrofista, que estamos en verano y esto nos queremos ir con un poco de luz a... que me explique. Oye, lo que dice es una tesis y es una tesis muy bien armada. De desmovilización de la izquierda evidente. No te pago para esto, Antonio. Yo tengo otra tesis, ¿vale? Yo creo que Sumar puede justificar su posición si de verdad aprieta y negocia a muerte es amenazando con irse. Amenazando realmente con irse. No tanto para tratar de aprobar unas políticas de izquierdas que efectivamente no se van a aprobar porque no hay una mayoría que las pueda aprobar. En ese sentido creo que hay poco que sacar, poco que rascarle al PNV y a Junts en este momento. Lo poco que se pueda, por supuesto, que se saque. Pero para mí el kit de la cuestión sería el paquete de regeneración que de verdad justifique el resto de la legislatura.
Fijaos, si se acaba con los aforados, si se plantea acabar con los contratos troceados que permiten corruptelas, si se apoya de manera brutal la reforma de la carrera judicial, que perdonadme, esta huelga de jueces huele mal, no, huele peor, y necesitamos más jueces precisamente para luchar contra la corrupción. O sea, a mí me parece que si de verdad se pone encima de la mesa un paquete anticorrupción, que nos lo está pidiendo desde hace mucho tiempo Europa, que el Partido Socialista tenía que haber llevado a cabo y no llevó a cabo. Hombre, después de aquellos 5 días de reflexión. Exactamente. Y que ahora tiene la oportunidad de oro para justificarlo de todas las maneras posibles y aunar a toda el arco parlamentario que le ha apoyado y poner en un lugar horrible al Partido Popular y a Vox, porque votar en contra de las medidas anticorrupción, dime tú en qué lugar les pone, me parece que sería una salida muy digna para mantener la legislatura lo que dure la aprobación de esto. Y que en la siguiente Pedro Sánchez no sea el candidato. Así de claro lo digo. Pedro Sánchez seguramente no puede ser el candidato del Partido Socialista después de lo que ha ocurrido, pero puede tratar de irse con la cabeza un poquito más alta y solucionando un poco el problema que se ha generado. Antonio. Acabas de poner un ejemplo que yo voy a poner un ejemplo sobre la reforma judicial, ¿vale? Y has dicho acabar con los aforamientos, es decir, acabar con los aforamientos y que el juez Peinado pueda tomar una causa como la ha hecho contra Begoña contra el presidente del gobierno. Si acabamos con los aforamientos, eso puede suceder. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque es que yo creo que cuando decimos los aforamientos tienen una razón de ser. Los aforamientos tienen una razón de ser. Otra cosa es el abuso, como todo. Perdona, voy a acotar. Acabar con los aforamientos que impliquen lo que está fuera, digamos, de la ejecución del trabajo parlamentario y del trabajo político. ¿Se puede hacer algo o no con el resto de la legislatura que justifique este gobierno? ¿Sí o no? Yo creo que poco. Pero independientemente, creo que poco. O sea, yo que veo la correlación de fuerzas y veo lo que se está cagando y creo que poco. Creo que hay una base dentro de mis posicionamientos políticos y de izquierdas, que son los que yo defiendo. Es decir, obviamente se pueden hacer cosas que me parezcan que de verdad justifiquen el desgaste que supone ahora mismo estar en el gobierno siendo una fuerza minoritaria. Creo que ninguna. O sea, que bueno, que creo que se ponen como soluciones cuestiones que demuestran que no lo son. A ver, a mí me parece que de verdad la reforma que se está planteando para la justicia es más que necesaria, aunque no sea la solución final. Sí. Claro, la solución final, con el tinglao que hay metido ahí dentro, es muy compleja y seguramente requiere mucho tiempo, y esta reforma es la primera piedra para que haya otras ideologías dentro de la judicatura y no prevalezca la que prevalece. Tengo un amigo anarquista que siempre me dice: muchas veces no somos conscientes de que todo lo que legislamos se va a utilizar luego en nuestra contra. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que entonces vámonos a las cuevas, ¿sabes? Y vamos a ser Robinsones todos allí en nuestra casetita que tú has dicho, que van a montar cada uno de izquierdas y cada uno abren. Ya, sí, claro, por supuesto que hay que tener cuidado, pero también hay que ser valiente y hay que buscar soluciones y no tirar las toallas diciendo me voy del gobierno, lo mejor que podemos hacer es que gobierne PP con Vox. Pues perdóname, la verdad es que hay que pensar que hay alternativas. Hay que ser valiente. Un gran debate para pensar en el verano entre apocalíptico e integrado y ver qué vía coger. Porque es verdad que hay leyes que pueden ser utilizadas en tu contra, pero hay leyes que son a favor de los más vulnerables, de los más débiles y de quienes más lo necesitan. Nos han cambiado la vida. Y hay puertas que se abren y llevan abismos, y afortunadamente también hay puertas que se cierran al abismo. Como diría un clásico, it's very difficult todo esto. Efectivamente. Antonio Maestre, Marta Nebot, gracias por hacerlo un poco más fácil. Bueno, gracias a vosotros. Solo un poco más fácil. Vamos a morir todos. Sí. Pero en septiembre. Bueno, en septiembre. Vamos a dejarlo hasta septiembre, que paséis feliz verano. Moriremos todos. La cuestión es cómo. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, soy Cristina, soy gallega, pero hace 10 años más o menos que vivo en Buenos Aires, y hace 10 años más o menos que escucho Carne Cruda a partir de una entrevista que le hicisteis a SES. Y todos los años voy a visitar a mi familia, a Galicia, y este año, además de eso, voy a ir a visitar a mi amiga Val, de Turquía, a quien hace 11 años que no veo. Ella va a venir a Bilbao y yo voy a ir a Bilbao también, y vamos a pasar ahí un par de días, y en camino a eso voy a estar unas horas en Madrid, y es por eso que me gustaría mucho aprovechar esas horas para conocer el estudio y presenciar el programa. Bueno, un abrazo enorme. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta.
Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente. Cristina, me dicen que en ese viaje al final no te has podido pasar por esta República Independiente de la Radio, que por cierto hoy está llena de gente, pero aquí te esperamos. Las puertas están siempre abiertas, así que ya estás tardando. Te mandamos un beso para tu querida Galicia.